días a todos los hermanos. Dios los bendiga, Dios bendice a su iglesia. Hoy tenemos un día fresquito, pero parece que va a levantar la temperatura pronto. Vamos a comenzar con un tema muy lindo, que es la continuación del párrafo 2 de la declaración de fe en el capítulo 8. Sigue hablando de la declaración de fe del Señor Jesús en su naturaleza humana unida a su naturaleza divina. Así que esto nos va a servir para entender unas cuantas cosas y entrar en un tema muy poco conocido, sino muy poco estudiado, muy poco nombrado, que son las dos naturalezas de Jesús y cómo se van manifestando en su ministerio. Voy a comenzar leyendo el capítulo 8, párrafo 3, apartados 1 y 2, que dicen: el Señor Jesús, en su naturaleza humana, así unida a la divina, en la persona del Hijo, fue santificado y ungido con el Espíritu Santo sin medida, teniendo en sí todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, en quien agradó al Padre que habitase toda plenitud, a fin de que, siendo santo, inocente y sin mancha y lleno de gracia y de verdad, fuera completamente apto para desempeñar el oficio de mediador y fiador, el cual no tomó por sí mismo, sino que fue llamado para el mismo por su Padre, quien también puso en sus manos todo poder y juicio, y le ordenó que lo cumpliera. Aquí tenemos mucho para hablar, pero vamos a comenzar en el día de hoy hablando de las dos naturalezas de Jesús, el Dios y el hombre. Me voy a tomar un breve tiempo para explicar con algo de detalle esta doctrina importante dentro de la cristología, que es como se llama. Por todo lo que venimos conociendo, sabemos que Jesús es la persona más importante que alguna vez haya pisado esta tierra, haya vivido en este planeta. Y esto se debe a que Él es el Salvador de todos aquellos que creen que es Dios encarnado. Acuérdense que el domingo pasado estuve recalcando bastante sobre esto, leyendo sobre Primera de Juan, acerca de la encarnación de Jesús y lo que significa, y cómo las herejías van negando esta cuestión. Ahora vamos a ver otras dos herejías que niegan tanto la deidad como la naturaleza humana del Señor Jesucristo. Sabemos también que al decir que es Dios encarnado, esto lo repito porque ya lo mencionamos, no significa que es mitad Dios y mitad hombre, sino 100% divino y 100% humano. Esto tenemos que anotarlo, tenerlo muy bien asumido. En otras palabras, Jesús tiene dos naturalezas distintivas, la divina y la humana, 100% de cada una de ellas. La palabra o el verbo es Dios, el cual estaba con Dios y fue hecho carne, según podemos leer en Juan 1:1, que dice: en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Esto era en el principio. Cuando la Biblia refiere, Juan está refiriéndose a Génesis 1:1, cuando se creó todo. Y Juan 1:14, que habla de la encarnación. Dice: este verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Eso dice Juan 1:14.
Esto significa que en la sola persona de Jesús existe tanto una naturaleza divina como una naturaleza humana, Dios y hombre. La naturaleza divina del Logos o la palabra no cambió ni se alteró cuando se hizo carne. O sea, su naturaleza, su esencia como Dios no cambió, no se alteró absolutamente en nada, en ningún aspecto cuando Él se hizo hombre. Ni disminuyó ni varió en nada. Él siguió siendo el mismo. Cuando adquirió humanidad, según dice Colosenses 2:9, Jesús no es simplemente un hombre que estuvo a Dios dentro de Él. Repito, Jesús no fue simplemente un hombre que tuvo a Dios dentro de Él, como podemos decir nosotros o cada creyente regenerado que hoy tiene. Nosotros tenemos al Espíritu Santo habitando en nosotros, pero Jesús no fue eso, fue mucho más que eso. Ni tampoco fue un profeta que manifestó los principios de Dios. El Hijo es Dios en carne, la segunda persona de la Trinidad. Si vamos a leer Primera de Juan 4, 2, 3. Primera de Juan 4. Si hay alguno que la encuentre antes que yo, léalo. Primera de Juan 4, 2 y 3. En esto, conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y no solo esto, Juan dice, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hay un capítulo de la declaración de fe que habla de este tema, así que no voy a desarrollar nada de esto. Y luego en 2 de Juan 1:7 también leemos algo al respecto. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Acuérdense que la persona del anticristo es, según leemos en Tesalonicenses, que nos habla Pablo del anticristo, de la venida del anticristo, la manifestación del hombre de pecado, etcétera, es una persona. Pero todo el que se opone a la doctrina de Cristo, todo el que se opone a las cualidades de Cristo, a sus perfecciones, como les decía el domingo pasado, a las perfecciones de Dios, es un anticristo. Todo ateo que dice yo no creo en Dios es un anticristo. O sea, significa estar en contra de. Dice la palabra de Dios en Hebreos 1:3. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Esta es la versión de la Biblia de las Américas. Las dos naturalezas de Jesús tampoco fueron mezcladas entre sí como enseña el eutiquianismo, el cual admite una sola naturaleza de Cristo. Ni tampoco sus naturalezas fueron combinadas en una nueva naturaleza. Dios hombre, como enseña el monofisismo. El eutiquianismo y el monofisismo son las dos herejías de que le hablaba recién hace un ratito, que se oponen a la naturaleza de Cristo en alguna de los dos aspectos. Esta enseñanza, también herética, solamente admitía una naturaleza en Jesucristo, su deidad. La verdad es que estas dos naturalezas están separadas, pero actúan como una unidad en la persona de Jesús. Y a esto se le conoce con un nombre, unión
hipostática. Así se conoce teológicamente esta particularidad que solamente Jesucristo tiene. Porque Jesucristo, vuelvo a repetir, no es un hombre que tiene a Dios dentro de él, sino que es Dios mismo revestido en carne para poder cumplir con su propósito, con el plan de redención, como ya leímos, como ya vimos, preparado desde antes de la fundación del mundo. Las dos naturalezas de Jesús tampoco fueron mezcladas entre sí. Esto es un tema muy importante, es una afirmación que tenemos que tenerla bien clara, no son mezcladas entre sí. La unión hipostática es un misterio que solo Dios puede conocer a plenitud. Nosotros simplemente podemos aceptar este hecho de que alguien pueda ser Dios, 100% Dios y 100% hombre, como es Jesucristo ahora, después de su encarnación. Recuerden que les dije algo, la encarnación de Cristo no es algo reversible. O sea, Jesucristo se hizo hombre para ser hombre para siempre. Cambió su cuerpo por un cuerpo glorificado cuando murió, como de la misma manera que nos va a pasar a nosotros. Nosotros vamos a cambiar la naturaleza de nuestro cuerpo cuando resucitemos y vamos a ser ese espíritu, esa alma. Eso va a ocurrir en la segunda venida de Cristo, la única segunda venida de Cristo, cuando se dé el arrebatamiento. Vamos a ser unidos nuestros cuerpos, ya no corrompidos, no corruptos, sino un cuerpo nuevo, glorificado, se va a unir con nuestra alma para siempre, para vivir la vida eterna junto a nuestro Señor y reinar con Él en esta tierra. Bueno, esto fue un paréntesis. Vamos a ver una tabla de las dos naturalezas de Jesús en acción. Me gustaría que tuvieran el micrófono algunos de ustedes para poder ir leyendo algunos versículos, si no los voy a tener que leer todos yo, y son muchos. Mateo, vamos a comenzar con Mateo. En Mateo capítulo 2, versículos 2 y 11, vamos a leer cómo Jesucristo es adorado. O sea, vamos a ver las dos naturalezas de Cristo en acción. Yo tengo la tabla, no tengo pizarra ni tengo la multimedia para que ustedes lo vayan viendo, pero no importa. Como Dios, Jesucristo es adorado. La referencia la tenemos en Mateo 2:2 y 2:11. Dice Mateo 2:2, diciendo, ¿dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y vinimos ¿a qué? A adorarle. Esto decían los sabios de Oriente que venían viendo el nacimiento de Cristo, cosa que niegan los judíos. Cosa curiosa, ¿no? Los judíos niegan que Cristo haya nacido, que haya sido el Mesías y que haya sido Dios mismo encarnado. Y los sabios de Oriente ya sabían esto porque vieron la gloria de Dios en el cielo representado por una estrella o por algo parecido, una estrella fugaz, y la siguieron. El versículo 11 dice, y al entrar en la casa, ya cuando había pasado ya más de un año, Jesús ya estaba viviendo con su madre en una casa, no estaba en un establo, vieron al niño con su madre María y postrándose, ¿qué hicieron? Lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Y esta es la razón por la cual la tradición romana dice que eran 3 reyes, porque cada uno le trajo un obsequio. Cuando sabemos que por el relato bíblico Herodes no podía temerle a 3 personas, seguramente eran bastante más. Pero bueno, no importa, eso la Biblia no lo aclara, así que no nos vamos a poner a elucubrar cosas. Como Dios, Él es adorado, pero como hombre,
Él adoró al Padre. Y eso lo vemos en Juan 17, que Juan 17, ¿qué hace? Nos relata la oración intercesora de nuestro Señor por los suyos. Vamos a leer apenas una parte para... ¿Hay micrófono, Kevin? Bien. Voy a leer esta última y después le voy a ir pasando. Jesús ora por sus discípulos, es el título que tiene la Reina Valera 60. Y dice el versículo 1, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Podemos seguir, porque es hermosa esta oración intercesora de Jesucristo, pero hasta ahí nomás. Él adoró al Padre como hombre. Por eso, como hombre, nosotros no podemos hacer lo que hacen, por ejemplo, los testigos de Jehová, que dicen, ve, como él es inferior al Padre porque ruega al Padre, porque pide al Padre, porque tiene que el Padre decirle lo que tiene que hacer. Él no es Dios, Jesucristo no es Dios. Eso es lo que dicen los testigos de Jehová. Los arrianos niegan la deidad de Jesús. ¿Por qué? Porque hay, según ellos, una sola naturaleza en Dios. Y no puede ser Dios Padre y Dios Hijo. Niegan la Trinidad. Bueno. Como Dios, Jesucristo fue llamado Dios. Juan 20. ¿Quién puede leer Juan 20, 28? ¿Quién tiene Juan 20, 28? Entonces Tomás exclamó, Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Y Hebreos 1:8. Hebreos 1:8. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Amén. Tu trono, oh Dios, fue llamado Dios. Y como hombre, Él fue llamado hombre. Esto lo podemos ver en Marcos 15, 39. Marcos 15, 39. Lo tengo yo aquí, lo voy a leer. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Este hombre, él fue llamado hombre y reconocido como hombre. Juan 19, 5. También lo voy a leer yo porque lo tengo aquí. Y salió Jesús levantando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Jesucristo como Dios fue llamado el Hijo de Dios. ¿Quién me lee Marcos 1, versículo 1? Jesucristo fue llamado el Hijo de Dios. Marcos 1:1. Con el micrófono así lo podemos grabar. Gracias. Del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios.
Hijo de Dios. Él fue llamado el Hijo de Dios. Como hombre, Él fue llamado Hijo del Hombre en Juan 9:35. Juan 9:35. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crean en él? Para que crea en él. Y Jesús le dijo, pues le has visto, y el que habla contigo es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. El Hijo de Dios, no el Hijo del Hombre. A Él se ora, Jesucristo como Dios, a Él se ora. Muchas veces tenemos una duda cuando oramos, si tenemos que orar al Padre, si podemos orar a Jesucristo mismo, si podemos orar al Espíritu Santo. La Trinidad son Dios en tres personas, es un ser, Dios en tres personas. Acuérdense que Dios no es una persona, no podemos decir que Dios es una persona, Dios es un ser en tres personas. Y podemos orar al Padre y también podemos orar al Hijo. Hechos 7:59, Hechos 7:59. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Esta es una oración que se hace directamente a la persona de Jesús. Por otro lado, como ya vimos, él oró al Padre en Juan 17, en esa oración intercesora por nosotros. También como Dios, Él es sin pecado. Primera de Pedro 2:22. Es así, le voy a pedir que me la lea alguno. Así yo voy preparando otro versículo. Primera de Pedro 2:22. El cual nos hizo pecado, no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Bien, Jesucristo es totalmente sin pecado. Hay muchas cosas que ya las hemos visto, pero este es un cuadro que quiero comparar. Jesucristo como Dios a Jesucristo como hombre. Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y Jesucristo como hombre, ya lo vimos también, Él fue tentado. Y eso está en Mateo 4:1, lo podemos leer. Alguien que me lo pueda leer, Mateo 4:1, así participamos todos. Mateo 4:1. Entonces Jesús dijo, llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Jesús fue tentado. Ser tentado no es pecado, ¿verdad? Lo sabemos, lo tenemos claro. Ser tentado es algo natural. Satanás se ocupa de eso continuamente, es su tarea preferida. Jesucristo como Dios conoce todas las cosas. Eso lo podemos ver en Juan 21:17. Juan 21:17. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas.
Amén. Tú lo sabes todo, dijo Pedro. Como hombre, él creció en sabiduría. Lucas 2:52. Lucas 2:52. Lo puedo leer yo que lo tengo aquí. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Él creció en sabiduría espiritual como hombre. Como Dios, Él da vida eterna, como dice Juan 10:28. ¿Quién tiene Juan 10:28? Versículo muy conocido. Y yo, dice Jesús, y yo le doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie la arrebatará de mis manos. Bien. Presten atención al detalle que Jesús habla en tiempo presente siempre, en estos casos. Y yo les doy vida eterna. No dice yo les voy a dar, ni yo les di. Yo les doy vida eterna. Él dice yo soy. 7 yo soy ahí en la Biblia. Bueno, no en la Biblia, en el Evangelio según Juan hay 7 yo soy. Como Él da vida eterna, como hombre, Él murió. Como hombre, Él murió. Dios no puede morir, pero Él como hombre murió. Romanos 5:8. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En que siendo aún pecadores, Cristo que murió por nosotros. Murió Él en nuestro lugar, que es lo que vamos a recordar hoy en la mesa del Señor, en la Santa Cena. La última de la tabla esta. Como Dios, toda la plenitud de la deidad habita en Él. Colosenses 2:9. Precioso versículo. Colosenses 2:9. Después de Filipenses está Colosenses. Corporalmente toda la plenitud de la deidad. Porque en Él habita corporalmente, o sea, en su cuerpo, toda la plenitud de la deidad. Así es. Pero como hombre, Él tiene un cuerpo de carne y hueso, según Lucas 24:39. Lucas 24:39. Jesucristo como hombre tiene un cuerpo de carne y hueso. (24:39). Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Bien, un espíritu no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo, decía Jesús. Así que con eso vemos, apoyados en la Biblia, cómo podemos representar, cómo podemos mostrar las dos naturalezas de Jesucristo, como Dios y como hombre, como para que tengamos una base firme cuando tengamos que hacer alguna defensa de la fe que tenemos, como dice Pedro, ¿no? Así que anótenselo a esos versículos. Igual yo les voy a pasar después el apunte, pero no importa. No esperen que yo les pase el apunte. Anótenlo. Y ahora voy a entrar al tema que no me gusta. No es que no me guste el tema, sino no me gusta el idioma en que está escrito.
que está escrito en el latín o idioma de lata, no sé por qué se llama latín, pero bueno. El Communicatio Idiomatum. Communicato Idiomatum. Esta es una doctrina que está relacionada con lo que ya nombré de la unión hipostática, o sea, las dos naturalezas conviviendo dentro del mismo cuerpo, dentro de la misma persona, para ser más preciso. Es como conocido en un idioma cristiano como la comunicación de propiedades, dejando de lado la lengua satánica del latín, es conocida como la comunicación de propiedades de Jesucristo. Esta es la enseñanza que los atributos, tanto divino como su naturaleza humana, son atribuidos a la sola persona de Jesús, a la sola persona de Jesús. No hay otra persona que haya existido, que exista o que vaya a existir que cumpla con estas condiciones, solamente Cristo. Esto significa que la palabra, al tomar naturaleza humana, dejaría de demandar la gloria que él tuvo con el Padre antes de que el mundo fuera hecho. Sin embargo, hay tres aspectos que resaltar. Primero, él no reclama su gloria, pero la afirma. Afirmaría su gloria siendo igual a la del Padre. Si leen Juan 17:5, dice: y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes de que el mundo existiera. Él ora al Padre y dice: glorifícame junto a ti con la gloria que tenía contigo antes de que el mundo fuera. Él no reclama la gloria porque ya la tiene, sino simplemente la manifiesta. Segundo, afirmaría que Él descendió del cielo. ¿Quién puede hacer esta afirmación? Solamente Él. Nadie ha subido al cielo, dice Juan 3:13, sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Y por qué? ¿Cómo? Bajó del cielo y está en el cielo. Dios tiene una característica que es su omnipresencia. Dios está aquí, está en el cielo, está en todas partes. También Jesucristo declararía su omnipresencia explícitamente. Cuando vamos a Mateo 28:20, leemos: enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y he aquí, yo estoy con todos vosotros hasta el fin del mundo. Para estar con todos y durante todo el tiempo que el mundo exista, hay que ser omnipresente, no se puede ser de otra manera. Todos estos atributos de las propiedades divinas fueron reclamados, y no solo reclamados, sino afirmados por la persona de Jesús, aun cuando los cultos no cristianos simplemente niegan cambiando las Escrituras. Y cuando digo esto, lo digo por los arrianos, como son los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová no solo niegan la deidad de Cristo, sino que tuvieron la osadía de cambiar la traducción de la Biblia para hacer una Biblia propia que apoyara sus herejías y sus negaciones. Y es curioso, si ustedes estudiaran un poco la traducción del Nuevo Mundo, que así se llaman las escrituras que ellos tienen, ven cómo niegan de todas las maneras posibles a la deidad de Cristo. Cuando se dice Señor, ellos lo cambian, siempre hacen énfasis en frases como les decía, que Jesús como hombre se manifestaba con ciertas debilidades, pero Jesús como hombre se manifestaba así, pero nunca dejó de ser Dios.
Pero eso lo podemos, después de lo que vimos nosotros, lo podemos ir afirmando, ir armando un bosquejo teológico, si es que vale el término, que nos permita defender la deidad de Cristo, afirmarla, conocerla realmente como es, porque Él es realmente 100% Dios y 100% hombre y nunca dejará de serlo. Todos estos atributos fueron reclamados entonces y afirmados por el mismo Jesucristo y negados por estas sectas que son sectas heréticas. Uno de los errores más comunes de estos cultos es no querer entender las dos naturalezas de Cristo. No es que no esté suficientemente claro en la palabra de Dios acerca de sus dos naturalezas, sino que no la quieren ver, no la quieren aceptar. Los testigos de Jehová, como les decía, se enfocan en la humanidad de Jesús e ignoran su divinidad. No solo la ignoran, la rechazan también. En forma repetida citan versículos que tratan con Jesús como hombre y colocan contra la misma escritura aquellos que muestran que Jesús también es divino. Contra la misma escritura, lo niegan, o sea, niegan la divinidad de Cristo. De otro lado, la ciencia cristiana, que es otra herejía y que han escuchado hablar de la ciencia cristiana. Aquí en Tucumán había un centro que era ciencia cristiana, estaba en la calle Colón. La ciencia cristiana hace lo contrario a esto. No niegan la divinidad, sino se enfocan en las escrituras que muestran la divinidad de Jesús hasta el punto de negar su verdadera humanidad. O sea, Jesucristo, todo, pero totalmente divino, nunca hombre. ¿Cuál es el problema con estas dos, con esta ambivalencia o con esta forma de afirmar una cosa y no la otra, o negar una cosa y no la otra? Es que Jesucristo, para poder llevar a cabo, concretar el plan de redención, el eterno plan de redención, tenía que ser 100% Dios para poder soportar la ira del Padre en sí mismo y 100% hombre para vivir la vida que no pudo vivir Adán, para cumplir con toda la ley hasta el último día, cargar así con nuestros pecados y morir en la cruz. Él tenía que ser 100% Dios y 100% hombre. Entonces, al negar cualquiera de las dos naturalezas de Cristo, yo estoy negando la salvación, estoy negando el plan de redención, estoy negando toda la obra de Cristo al respecto. Jesús es una persona con dos naturalezas y esta es la razón por la cual Él creció en sabiduría espiritual y física, como leímos ya, que dice, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Jesús también conocía todas las cosas, como vimos ya, que leyó la hermana. Le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque por tercera vez le dijo, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú lo sabes todo. ¿Y cómo lo puede afirmar Pedro a esto? No es una simple afirmación, Jesús se lo había anticipado. Cuando Pedro en su impulsividad le dijo, Señor, te seguiré hasta la muerte, dice Pedro, le dijo el Señor, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Entonces, por eso, él puede afirmar y puede tener la plena convicción, Pedro, de que Jesús lo sabía todo. Jesús, recuerden que los 3 oficios que tuvo, profeta, sacerdote y rey. Jesús tenía todo el conocimiento, como dice Colosenses 2:9, que ya leímos también. La Biblia, desde Génesis a Apocalipsis 21:21,
habla acerca de Jesús. Jesús mismo dice: examináis las Escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Eso está en Juan 5:39. Los profetas hablaron y profetizaron acerca de Él, no de otro. Todas las profecías son acerca de Cristo Jesús y de su obra, de su plan, del plan del Padre, del plan trinitario. De esto dan testimonio todos los profetas, de que por su nombre todo el que en Él cree recibe el perdón de pecados, dice Hechos 10:43. Así que la Escritura misma lo declara, que de esto dan testimonio todos los profetas, no algunos, todos los profetas. Luego el Padre mismo testificó de Él. Y el Padre que me envió, dice Jesucristo, ese ha dado testimonio de mí en Juan 5:37. Y luego en Juan 8:18 dice: yo soy el que doy testimonio de mí mismo. Y el Padre que me envió da testimonio de mí. El Espíritu Santo también testificó de Él. Lo vemos en Juan 15:26. Dice el Señor: cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. ¿Cuánto testimonio? Toda la Biblia, todos los profetas, el Espíritu Santo mismo, el Padre. Las obras de Jesús testificaron de Él. Dice Juan 5:36, pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan, refiriéndose a Juan el Bautista. Porque las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo, las mismas obras yo hago. Dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Juan 10:25 leemos: Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Esto es la confrontación con los fariseos. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre dan testimonio de mí, o sea, dan testimonios de que yo soy Dios, de que yo soy la misma esencia que el Padre. No solo eso, sino también las multitudes testificaron de Jesús. En Juan 12:17 leemos: y así la multitud que estaba con él, cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos, daban testimonio de él. Jesús testificó de él mismo, ya lo leímos. Podemos leer Juan 10:25 también, que creo que no lo leímos a Juan 10:25. Cuando Pedro entró, salió Cornelio y al recibirlo y postrándose a sus pies, adoró. La deidad de Jesús, en 2, 3, 4, 5, 6 versículos, si quieren anotarlos. Juan 10, 30 al 33, Juan 20, 28, Juan 10, 30 al 33 dice: los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. No eran tucumanos, eran judíos, pero también tomaron piedras para apedrearle. Jesús les dijo: os he mostrado muchas obras buenas que son del Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Los judíos le contestaron: no te apedreamos por ninguna obra buena, sino por blasfemia. Y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Después que habían resucitado muertos, que había hecho caminar paralíticos, que había quitado la ceguera a más de uno, que había curado sordos, no se convencían de quién era Jesucristo. Lo seguían negando. Colosenses 2:9 dice: porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él.
porque toda la plenitud de la deidad reside, ¿cómo? Corporalmente en Él. Eso es kenosis, eso es misterio, eso la mente no regenerada no puede entenderlo. Pero eso es un versículo, Colosenses 2:9, que lo tenemos que tener acá. Otro versículo, Filipenses 2, del 5 al 8, hermoso, precioso pasaje, donde dice Pablo: haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Y esto no quiere decir que Jesús dejó de ser Dios, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermoso pasaje, precioso pasaje que es el Evangelio purísimo y claro. Hebreos 1, del 6 al 8. Y de nuevo, cuando trae al primogénito al mundo, dice: y adórenle todos los ángeles de Dios. Y de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. Pero del Hijo dice: tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos, y cetro de equidad es el cetro de tu reino. Jesucristo Dios, Jesucristo Rey. El último versículo y ya terminamos. Segunda de Pedro 1:1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Ahora sí, nos queda analizar referencias bíblicas que apoyan la declaración de fe en el párrafo 3, las referencias que ustedes encuentran en su declaración de fe, que son Salmo 45:7, Colosenses, etcétera, que lo vamos a ver el domingo que viene. Yo voy a anotar que quedamos aquí. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, Rey de la creación, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por la vida de tu Hijo Jesús, por su obra maravillosa, la cual hoy vamos a recordar. Gracias porque Jesucristo, aunque aún siendo pecadores nosotros, Él eligió morir por nosotros, por su propia voluntad, cargó con nuestro pecado, fue a la cruz, derramó su preciosa sangre santa como un cordero puro y sin mancha, en favor nuestro, en favor de pecadores que no merecíamos nada. Gracias, Padre, por esta obra maravillosa de Jesucristo en nuestro favor, que solamente por la fe nos puede justificar delante de ti, o sea, penalmente somos declarados inocentes, sin culpa. Maravilloso Dios, toda la gloria sea a ti, toda la alabanza, Señor, sea dada a tu nombre y al de tu Hijo Santo, en la persona del Espíritu Santo que también mora en cada uno de nosotros, los regenerados, Señor. Te damos gracias y te pedimos tu bendición de principio a fin de esta reunión, donde vamos a conmemorar una vez más esa muerte expiatoria, única e irrepetible que Jesucristo ha hecho por su pueblo, por tu pueblo, por aquellos que tú elegiste desde antes de la fundación del mundo. En el nombre precioso de Cristo Jesús, amén.